¿Quiénes pueden hablar y quiénes aprenden a callarse? Carta número 9 de Fractal. Durante mucho tiempo pensé que hablar era algo relativamente simple. Abrir la boca, emitir sonido, decir lo que se piensa. Pero cuanto más observo la manera en que las personas habitamos la conversación, más evidente se vuelve lo incómodo. No todos llegamos a las ideas ni al lenguaje desde el mismo lugar, ni mucho menos bajo las mismas condiciones. Y lo anterior se debe a que hablar no es solamente una capacidad biológica, también es una experiencia profundamente social, histórica y política. Y eso cambia todo. La modernidad occidental construyó una idea bastante específica de lo que significa tener voz. Asociamos la voz con autonomía, racionalidad, agencia e individualidad. Tener voz implica poder nombrarse, argumentar, participar en el espacio público y producir discurso legítimo. Pero esa posibilidad nunca ha estado distribuida de forma equitativa. Históricamente, la capacidad de hablar y, más importante aún, de ser escuchado, ha estado íntimamente ligada a estructuras de género, raza, clase, edad, educación, colonialidad y corporalidad. No todos los cuerpos fueron concebidos socialmente como sujetos autorizados para producir verdad, y muchas de esas jerarquías siguen operando, incluso cuando creemos habernos movido hacia sociedades más abiertas. El sociólogo Pierre Bourdieu desarrolló la idea del lenguaje como capital simbólico para explicar cómo ciertas maneras de hablar adquieren legitimidad social mientras otras son desvalorizadas o percibidas como menos sofisticadas, menos confiables o menos competentes. La voz nunca circula en igualdad de condiciones. Un mismo mensaje puede ser leído de manera completamente distinta dependiendo de quién lo diga, cómo suene, desde qué cuerpo emerja y bajo qué códigos culturales sea interpretado. Y eso significa que la voz no solo comunica identidad, también revela posición social y el cuerpo aprende eso muy rápido. Mucho antes de poder teorizarlo, aprendemos intuitivamente qué tipos de expresión generan aprobación, cuáles provocan rechazo y cuáles implican riesgo. Aprendemos cuándo hablar demasiado puede ser leído como arrogancia, cuándo la emocionalidad deslegitima un argumento, cuándo un tono firme puede percibirse como agresividad dependiendo del género o del cuerpo que lo encarne. La filósofa Judith Butler insistía en que las identidades no existen previamente a su expresión, sino que se producen y estabilizan a través de actos repetidos dentro de marcos normativos específicos. Y quizás la voz también participa de esa lógica, pues no hablamos únicamente desde quiénes somos, sino desde las posiciones que aprendimos a ocupar dentro del entramado social. Eso incluye también el silencio. Porque callarse no siempre es ausencia de pensamiento, inseguridad o falta de opinión. Muchas veces el silencio es una estrategia de supervivencia social aprendida en contextos donde hablar tuvo consecuencias reales. La escritora Bell Hooks escribió extensamente sobre cómo las personas racializadas, y especialmente las mujeres negras, crecieron históricamente bajo sistemas donde la palabra podía convertirse en amenaza, castigo o deshumanización. Hablar demasiado, hablar fuerte o hablar fuera del lugar asignado podía significar violencia material, exclusión o ridiculización. Y aunque los contextos cambien, el cuerpo muchas veces conserva esas memorias incluso cuando ya no son explícitamente visibles. La voz también hereda historia. Por eso me parece insuficiente la narrativa contemporánea que insiste simplemente en atreverse a hablar o usar tu voz, porque esa formulación supone que todas las personas parten del mismo lugar de enunciación y que el problema es únicamente individual, emocional o psicológico. La realidad, sin embargo, es bastante más compleja, pues no todos aprendimos que ocupar espacio era seguro ni crecimos sintiendo que nuestra percepción sería validada, y tampoco todos fuimos escuchados de la misma manera cuando éramos niños, lo que deja huellas concretas en la forma en que habitamos el lenguaje propio y el compartido. La teórica feminista Sara Ahmed plantea que ciertos cuerpos aprenden a orientarse socialmente minimizando fricción, acomodándose constantemente para evitar incomodidad o conflicto. Pienso mucho en eso cuando observo cuántas personas modulan su voz para resultar menos amenazantes, más agradables o más fáciles de digerir. Sonreír mientras ponen límites, reírse mientras expresan algo doloroso, pedir disculpas antes de formular una necesidad legítima. A veces son gestos mínimos, casi imperceptibles, pero el cuerpo los registra igual, y la cuestión es que, después de repetir esas modulaciones durante años,
terminamos percibiéndolas como personalidad, como si hubiéramos nacido así, o como si ciertas maneras de hablar fueran esencia y no adaptación. Aquí es donde la noción de positionality, tan trabajada desde el feminismo interseccional y los estudios críticos, resulta importante. No hablamos desde un vacío neutral, hablamos desde posiciones concretas dentro de sistemas concretos. Nuestra relación con la autoridad, la escucha, la legitimidad y el riesgo está mediada por cómo nuestros cuerpos son leídos socialmente. Y eso también determina cuánto esfuerzo requiere sostener una voz propia sin fragmentarse en el intento. Pienso en cuántas personas pasan años intentando encontrar su voz auténtica, sin preguntarse primero cuánto de esa búsqueda está atravesada por el esfuerzo agotador de volverse inteligibles dentro de estructuras que nunca estuvieron diseñadas para recibirlas plenamente. Porque, en realidad, el problema no siempre es que no tengamos voz, sino que aprendimos demasiado bien cuáles partes de ella resultaban aceptables para poder pertenecer. De todas formas, empezar a observar eso no resuelve del todo la tensión, pero sí permite desplazar la conversación hacia un lugar más honesto, para dejar de pensar el silencio como un fracaso individual y empezar a entenderlo también como una huella histórica, relacional y colectiva. Dicho eso, cedo la palabra para preguntarte, ¿hablas más de lo que callas o callas más de lo que hablas? ¿Y te has preguntado por qué sucede eso?